Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a ver un breve repaso acerca de lo que fueron los imperios europeos en América y cómo estos tuvieron su relevancia o imprimieron su cultura. En este caso vamos a hablar de dos de los grandes imperios que existieron, como fue el español y el portugués. Bueno, para esta ocasión preparé un PowerPoint para el cual se puede tener de base algunas fuentes y algunos textos. Y como dice el título, Imperios Europeos en América. Bueno, primero vamos a hablar de qué pasaba en Europa, principalmente. En el caso español hablamos de que existió la crisis en el trono de España. ¿Por qué? Porque básicamente Carlos II, que era el rey que en aquel momento tenía el poder en España, que era de la casa de los Habsburgo, o sea, la casa de Austria, o de los Austrias, no podía tener descendencia. Y esto es muy importante en un contexto en el cual existía una monarquía en la cual siempre se necesitaba una descendencia. A pesar de que se intentó por todos los modos, Carlos II nunca pudo tener un hijo y es por eso que se lo considera Carlos el hechizado. Es por esto que se realizó la famosa guerra de sucesión en España, en la cual se enfrentó la casa de los Habsburgo, la cual reinaba en aquel momento en España, con el principal representante en Austria, y después los Borbones, o la Casa de los Borbones, que estaba en Francia, o tenía su sede en Francia, mejor dicho. Que en este sentido va a tener claras diferencias estas dos casas, ya que por un lado los Habsburgo defendían, tal como dice ahí, un absolutismo católico, por otro lado los Borbones defendían un despotismo ilustrado y reformista y que además buscaba centralizar el poder. Por ejemplo, los Habsburgo no tenían una capital de España o del Reino de España, por ejemplo, entre otras cuestiones a destacar, y esto es un ligero paneo de la diferencia que existía entre estas dos casas antagónicas. Y en este sentido, esta guerra va a ser ganada por los Borbones, ya que Felipe V, que era el representante de los Borbones, se va a establecer en el trono y de acá en adelante es que los Borbones van a estar gobernando en España. Y ahora vamos a hablar de lo que fue la España borbónica. La España borbónica se caracterizó por la dependencia que existió con Francia. ¿Por qué? Porque en ese sentido España va a perder su autonomía, ya que se va a convertir en un brazo más de Francia. Esto significa que cuando Francia atacaba un país determinado, tenía que atacar con Francia y si tenía que defenderse, tenía que apoyarla a Francia. Es así, por ejemplo, que sucede la famosa guerra de Trafalgar o la batalla de Trafalgar, la cual significa el segundo tópico que dice ahí pérdida el vínculo con América, que básicamente fue una guerra entre Francia e Inglaterra, la cual tuvo que participar España, por esto que existía esta dependencia con Francia, en la cual va a perder toda su flota. Y esto va a ser muy importante para lo que fue la independencia americana y también fue por así decirlo, el arranque del sentido patriótico, por ejemplo, en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque a partir de la pérdida de este vínculo con América, o este vínculo colonial en pocas palabras, va a significar que los ciudadanos, o bueno, ciudadanos no porque no existe la ciudadanía, los súbditos de la corona en el Río de la Plata se van a sentir básicamente desprotegidos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano alguien los va a invadir y dicho y hecho, los ingleses van a invadir Buenos Aires. Y ahí es cuando nace, que eso es para otro video, pero para presentar un poco con el caso particular de nuestro país, ahí nace un poco el patriotismo y ahí nace la independencia de por lo menos el Río de la Plata o este sistema o este sentimiento independentista. Entonces este vínculo con América también se pierde en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque España era incapaz de agarrar el tesoro fiscal que se había obtenido luego de los impuestos y las aduanas que existían en lo que es ahora la Argentina, y es por eso que se había acumulado gran cantidad de y esto estaban al tanto los ingleses y por eso también fueron a invadir Buenos Aires, entre otras cosas. Esto, bueno, va a provocar la pérdida del vínculo colonial, como vengo diciendo, y esto va a ser muy importante y es más que nada destacar. Y esto es un hecho más que importante. Bueno, en este momento probablemente esté tapando la cara de Napoleón, pero bueno, imaginémoslo a Napoleón Bonaparte.
que va a ser el conquistador de España. ¿Por qué? Porque Napoleón en aquel momento le había dicho al rey Fernando VII, bueno, Fernando VII puse, pero es Fernando VII, que le había prometido de que iba a pasar por España para tomar Portugal. Y la realidad es que pasó por España para tomar España y después tomó Portugal. Fue una traición por la espalda. Y bueno, vamos a decirlo de esta manera, que cuando Napoleón toma España, pone en el poder a su hermano, que era Pepe Botella, se le decían así Pepe Botella, y después con el tiempo y a partir de ese momento que se van a desarrollar, como bien dice ahí, la guerra de independencia, que está formada por juntas. Una junta destacada fue la de Sevilla, la cual va a perder la guerra, y después se va a instaurar la Junta de Cádiz, es la que va a ganar estos conflictos que existían, y esta misma constitución de Cádiz va a establecer una constitución liberal, por ejemplo, pero eso es tema para otro video, pero vamos a ir presentando estas cosas. Y bueno, como bien dice ahí el texto, los españoles van a ganar esta guerra de independencia que enfrentó a los franceses con los españoles, y se van a expulsar a los franceses y se va a poner de vuelta en el trono a Fernando VII. Y en el caso portugués vamos a hablar de estos puntos que son por ahí los más importantes. Por un lado va a ser la dependencia con Inglaterra, ya que existía un tratado en el cual Inglaterra era garante tanto de la paz como también de la cuestión económica con Inglaterra, siendo el principal aliado comercial y el principal, vamos a decirlo de esta manera, el principal protegido de Inglaterra. Alguien que atacase a Portugal iba a ser defendido por Inglaterra. Y se habla de que era un imperio débil, ya que a pesar, como dice ahí el título, a pesar de tener colonias, bueno, colonias en Asia, África y América, estaba atrasado a nivel general. Por ejemplo, no tenía tanta industria como lo tenía España, económicamente estaba atrasado, culturalmente lo estaba también, o sea, era un imperio bastante débil y no era lo que parecía. Y por el otro lado, hablamos de un punto importantísimo que es que fue invadido por Napoleón. Esto fue tras negarse al bloqueo continental a Inglaterra. ¿Por qué? Porque cuando Napoleón comienza a expandirse en Europa, va a establecer una definitiva o un dicho en el cual cualquier país que abra las puertas a Inglaterra va a ser invadido. El que no lo haga, no lo va a hacer, o quizás va a ser invadido pero no va a tener tantas represalias. Bueno, Portugal está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque en aquel momento Napoleón lideraba el mejor ejército terrestre. Por otro lado, Inglaterra, desde la guerra de Trafalgar, se había instaurado como el mejor ejército marítimo. Y además era el principal aliado económico. Entonces, ¿qué hace Portugal? Se pone del lado de Inglaterra y por eso Napoleón invade Portugal. Es por esto que la corona se tiene que mover a Río de Janeiro, que se convierte, como ahí dice la capital, el imperio portugués, y esto un poquito va a ser un adelanto. Río, desde ese momento, esto más o menos 1808, es que se va a convertir en una ciudad muy desarrollada para lo que es América, ya que va a ser la capital de ese gran imperio, que era debilitado, pero un imperio al fin y al cabo. Y por el otro lado, va a significar el desarrollo de Río a nivel cultural, económico, el mayor, por ejemplo, comercio con Inglaterra, en lo que respecta a sus puertos y demás cosas. Pero eso es a destacar. Ahora sí, vamos a la situación de América, o qué pasaba en América en aquel momento. Hablamos de que el territorio americano pasó, tanto la América portuguesa como española, pasó por reformas. En este caso se centra en América del Sur por una cuestión de cercanía, pero hay que considerar todo el imperio español y todo el portugués. En este caso, lo que buscaban ambas reformas, que ya vamos a profundizar en esto, lo que buscaban era complementar, o la mayor complementación con la metrópoli. O sea, que la colonia esté más conectada con la metrópoli. Por el otro lado, la mayor producción de materias o de materiales exportables para que la metrópoli se beneficie de esto. Y después consolidar el lazo colonial que para las autoridades de aquel momento, tanto en España como en Portugal, sentían como que era un vínculo bastante débil en ese sentido. En este caso vamos con la América española, la cual se caracteriza por las
reformas borbónicas, la cual buscaban el reordenamiento de las colonias por un lado, luego reforzar la autoridad que existía en aquel momento, porque nada, consideraban que estas autoridades eran pasadas por encima, en pocas palabras. Luego hacer la mayor división del territorio, ¿por qué? Porque consideraban los borbones de que los virreinatos, por ejemplo, que existían en aquel momento, eran demasiado grandes. Entonces eran difíciles de administrar y era difícil que una autoridad pueda moverse durante todo ese o a lo largo de ese territorio. Entonces se divide el territorio con la creación de nuevos virreinatos y estructuras. Por ejemplo, las capitanías generales. Y esto lo que buscaba es, como dice ahí, facilitar la administración. Por ejemplo, el virreinato del Perú se va a dividir y se va a quedar lo que fue después el virreinato del Perú y después se va a quedar el virreinato del Río de la Plata, como ejemplo. Lo mismo pasa en el resto del continente. Luego lo que buscaban las reformas borbónicas era reducir el poder que tenían los criollos aquí en América. Algo de destacar de los criollos es que legalmente no podían acceder a puestos de gobierno o puestos políticos, pero estos accedían a estos mediante el, la compra de estos o la compra de puestos. Entonces, durante un largo tiempo los criollos tuvieron relevancia política. Con las reformas borbónicas eso se va a dar fin. ¿Por qué? Porque buscaban, como dice ahí, la hegemonía peninsular, o sea, que las autoridades virreinales estén representadas por españoles. Luego buscaban la mayor cantidad de tributación, o sea, mayor presión fiscal. Y luego hay otro punto importantísimo que es la mayor apertura comercial o la mayor apertura de puertos o libre comercio. Lo cual es bastante novedoso, ya que veníamos de un imperio español que era, o mejor dicho, se basaba en el comercio solamente con España. Y vamos a hablar a ver qué pasó con la América post-reformas. En este caso va a haber críticas al absolutismo, rebeliones criollas y de originarios, o sea, de los pueblos originarios. Por un lado, la crítica al absolutismo va a venir de la influencia de la ilustración antimonárquica y liberal proveniente de la Revolución Francesa, que en pocas palabras también lo está expandiendo Napoleón Bonaparte. Por otro lado, existió el disgusto de los criollos por la pérdida de su poder político que ya venían construyendo, y luego el disgusto de los tributantes o de los pueblos originarios por el aumento de la presión fiscal, que ya por sí era bastante, ahora iba a ser más. Todo esto va a dar origen a diferentes revoluciones o diferentes levantamientos, y por otro lado la ruptura del vínculo colonial que ya se venía rompiendo desde la batalla de Trafalgar. Eso es importante destacar. Es así como se destacan diferentes levantamientos, como lo son el del Perú, el cual fue fomentado por la pérdida del poder de los criollos y la mayor presión fiscal. O sea que acá actuó como participantes los criollos y los pueblos originarios. Y que buscaban principalmente era eliminar la mita o el tributo, que la mita es la forma de tributar de los incas que fue transmitida a los españoles. Y tuvo dos etapas, en el Bajo y en el Alto Perú. En el Bajo Perú fue liderada por Tupac Amaru, el cual buscaba quebrar el anexo fiscal y reducir el poder de los corregidores, que eran aquellos que poseían en su poder o en su adquisición tierras como también personas, como trabajadores, porque en aquel momento el trabajo que más existía o que más proliferaba, el servicio personal o el trabajo en las granjas, que bueno, eran apropiadas por los españoles. Y estas tierras, tanto las tierras como las personas, eran prácticamente apropiadas por los españoles. Y esta primera etapa contó con caciques rebeldes, que eran Tupac Amaru, entre otros, como también los criollos. Por otro lado también de caciques realistas, los cuales se aliaron a España con el fin de obtener tierras y que su autoridad sea reconocida como tal por el virrey o por el rey de España. Es así como el, el bando rebelde, que eran los criollos con los caciques, fue derrotado y se ejecutó a Tupac Amaru. Y luego está la rebelión del Alto Perú, la cual fue liderada por Tupac Katari, que tenía el mismo objetivo que la del Bajo Perú, pero en este sentido se la consideró una rebelión más que nada de los pueblos originarios, como dice ahí, de los negros y los mulatos. Es por eso que fue más, vamos a decirlo, más extrema en este sentido y no contó con el apoyo de los criollos, los cuales se aliaron con los españoles y se formaron estos dos frentes. En este sentido, Tupac Katari también fue derrotado en su intento de resistir el, el avance español. Luego está el caso de las rebeliones de las Charcas, que es en la actualidad Bolivia,
¿Y qué buscaban? En pocas palabras, el reconocimiento de la tierra de los pueblos originarios, esto por parte de estos mismos claramente, luego el liderazgo de sus caciques de sus autoridades originarias, más allá de que eran reconocidas, pero buscan más reconocimiento, y luego la participación de estos, por un lado, y eliminar el tributo. Esto en general se va a ver en común en todos lados, o en todos estos levantamientos que era eliminar el tributo. Algo a destacar de Charcas es que no iban contra el rey, sino contra las audiencias, que era una institución judicial que en algunos casos tenía más poder que el virrey, si hablamos de autoridades, y tuvo dos etapas. Por un lado, una primera etapa en la cual tuvo dos focos. Por un lado, la parte urbana, en la cual participaron los criollos, y por otro lado, la parte rural, la cual participaron, mejor dicho, los pueblos originarios. ¿Y qué buscaban en este caso? El reconocimiento de sus tierras, el retorno al Inca como autoridad que englobara a todos los pueblos originarios en aquel momento, y en este caso también los criollos, volviendo al carácter urbano, se nuclearon en juntas. O sea, se replicó lo que habían hecho los españoles en las guerras de independencia. Y esta primer rebelión va a fallar. Una segunda etapa contó con el apoyo de los rioplatenses, en aquel momento en el gobierno revolucionario del Río de la Plata, y contó también con el apoyo de los cochabambinos o los de Cochabamba, que se organizaron en guerrillas, que bueno, lo que es guerrilla significa la guerra con ataque sorpresa y en territorios selváticos, por ejemplo, pero bueno, al fin y al cabo van a ser derrotados por el ejército español en aquel momento. Luego está el caso mexicano, el cual hay que también contextualizar bastante, que es que se ubicaba en el Virreinato de Nueva España. En aquel momento era el virreinato más importante, ya que tenía mayor población y mayor riqueza, destacado por su producción agropecuaria, como también mineral. La mayoría de la plata salía ahí, como también Potosí era un gran centro, pero México, o lo que es el Virreinato de Nueva España, era muy importante. Ni hablar de la ciudad que estaba edificada sobre Tenochtitlan, y la Ciudad de México fue una de las primeras ciudades erigidas por los españoles. Esta rebelión también fue fomentada por las restricciones sociales que sufrieron tanto los pueblos originarios como los criollos por un lado, luego la concentración de poder que tenían los peninsulares en consecuencia de las reformas borbónicas, y luego la opresión o la desigualdad que sufrían los pueblos originarios, por ejemplo, el hecho de que se les haya arrebatado sus tierras. Y es en ese sentido que en México, o la Ciudad de México, luego de que Fernando VII puesto preso por Napoleón, o sea que, bueno, está fuera del poder en pocas palabras, los mexicanos van a exigir a las autoridades en aquel momento un gobierno autónomo con soberanía nacional y el poder venga desde el pueblo. Esto nos habla de cómo la ilustración o lo que fue la influencia de la Revolución Francesa llegó a casi toda América. En ese sentido, no se le va a dar lo que ellos quieren, se rompe el vínculo colonial, que es algo que va a pasar durante toda esta etapa, y es así como va a haber dos etapas previas a la independencia, ya que en este video no voy a hablar de independencia, sino de los levantamientos. Bueno, una primera etapa fue originada en Dolores y básicamente fue liderada por Hidalgo, el cual fue un cura criollo, el cual estaba muy cercano a los pueblos originarios y a sus intereses. A pesar de esto, le juraba lealtad al rey. Contó con el apoyo de dos grupos importantes, relegados en aquel momento en la sociedad estamentaria de, o este sistema de castas que existía en aquel momento a nivel social, que eran los mestizos y los pueblos originarios, que buscaban era el fin del tributo de los pueblos originarios, la independencia de México y, por el otro lado, eliminar la esclavitud y que los pueblos originarios reciban sus tierras que les habían sido arrebatadas. En este sentido, porque fue bastante extremista y racial, en el sentido que estuvo más cercano a estos sectores, ni incluyó los criollos, tuvo la oposición de estos y conformó, como dice ahí, un movimiento antiblanco, en pocas palabras, o anticriollo. Es así como los criollos y los peninsulares van a formar un mismo grupo y van a vencer a a este levantamiento, mejor dicho, y que se suma a esto que fue un movimiento radical y sin organización. Y por eso fueron derrotados. La segunda etapa fue liderada por Morelos, otro cura, el cual ahora sí, vamos a decirlo de esta manera, tuvo el apoyo de los criollos, de los pueblos originarios y del resto de la sociedad española, de la sociedad mexicana, y lo que buscaba era la independencia de México, un sistema parlamentario que no le juraba lealtad al rey, esto es novedoso, es bastante
cambiante con lo que proponía la primera etapa: el abolir el tributo, el sistema de castas, la esclavitud y las barreras legales del ascenso social, que básicamente eran situaciones legales que, o básicamente cuestiones que afectaban a estas poblaciones del, de la América hispana. Y luego, vamos a decirlo de esta manera, fue un movimiento moderado, planificado, que esto es a destacar, muy importante, que nada, antes de que se creara la independencia, formalmente hablando, con lo que fue la tercera etapa, ya había organizado un congreso el cual dictó o decretó su independencia. Y en este sentido este congreso tenía que moverse de región en región para evitar ser capturado. Pero bueno, tiempo después, como dice el título, el movimiento fue derrotado y en ese sentido no existió en sí la independencia de México, formalmente hablando, hasta que llega la tercera etapa que se verá en otro video. Por otro lado, vamos a hablar de la América portuguesa, la cual se caracterizó por las reformas pombalinas. ¿Qué buscaban estas? Era superar el atraso económico y cultural de Portugal en comparación con España y otros imperios, reducir la dependencia con los ingleses, el desarrollo industrial, que bueno, básicamente van de la mano. Esto es una cuestión lógica. En aquel momento Inglaterra era la mayor productora de productos, vamos a decirlo de esta manera, industriales, y no quisiera de que en un país que le vende haya desarrollo industrial. Entonces hay que empezar a relacionar esas cosas para ir entendiendo. Y además también lo que buscan los portugueses era extender el comercio colonial, que ya por sí era que tenían, pero lo querían más grande. Y en ese sentido en Brasil va a ser un caso muy especial, ya que va a haber críticas hacia el atraso de Portugal, conspiraciones y una independencia pacífica. ¿Por qué? Porque en un principio y en general siempre va a haber una buena relación entre la metrópoli y la colonia, porque nunca va a haber una gran diferenciación, una ruptura del vínculo colonial. Pero a pesar de esto existían críticas por el atraso, porque eran absolutistas y el ingreso de esta María liberal que nació en la Revolución Francesa y se expandió por toda América, en este caso la América portuguesa. Es así como van a conseguir emerger estas conspiraciones liberales contra el orden monárquico que, bueno, instauraron de manera ilegal, vamos a decirlo de esta manera, o por un tiempo cortísimo, repúblicas en diferentes estados y que buscaban ir contra la monarquía y en contra de las colonias, o que sean colonia en pocas palabras, van a fallar y van a ser derrotadas. Todo esto es más o menos cuando o cercano a que la corona se instale en Río. Y en ese sentido, bien como dije anteriormente, cuando la corona llega a Río, Río como ciudad va a vivir su progreso y su expansión. Y es por eso que los planes independientes o de independencia van a perder fuerza porque está el rey ahí. Esto va a ser bastante difícil resolverlo. Cuando Napoleón es expulsado, los franceses son expulsados de Portugal, una parte de la corona se va a ir a Europa de vuelta, pero en este caso el regente Don Pedro, que era el hijo del rey de Portugal, que había nacido en Brasil, entonces él se autoperciba brasileño, se va a quedar allí, va a tener un puesto colonial, pero con el tiempo se va a ir acercando a la causa independentista del Brasil, y es por eso que de esta manera, y de manera muy pacífica, sin conflictos, va a declarar la existencia del Imperio del Brasil, que tenía una constitución liberal y un emperador que era Don Pedro. Eso es muy característico del Brasil en comparación con la América Española, que para llegar a su independencia tuvo que pasar por guerras, y el del Brasil fue como Don Pedro dijo: yo establezco el Imperio del Brasil, ser independiente, y cortó lazos directamente. Y esto es un texto bastante, no es largo, pero en pocas palabras lo que busca hablar es de la cuestión de la esclavitud y el trabajo forzado en América. ¿Qué busco con esto? Voy a dejarlo ahí, bueno, hablo y mientras tanto ustedes lo leen. En pocas palabras, lo que quiero decir ahí es que tanto en América Española como en la América Portuguesa, la mano de obra esclava africana existió en ambos, en algunos más y en otros menos. Por ejemplo, vamos a lo de español. En el caso de América del Sur no tuvo tanta presencia, pero tuvo presencia en el sentido en comparación con otros estados o con otras regiones, no tuvo tanta presencia por el hecho de que la población americana del sur estaba acostumbrada al hostigamiento o al dominio de un estado, y además eran población que estaba acostumbrada a la mita, por ejemplo, o al tributo.
en comparación con lo que pasaba en las islas del Caribe, tanto las Antillas Menores como las Antillas Mayores, en las cuales eran poblaciones que no estaban acostumbradas al dominio ni a tributar. Y además de eso, a lo que se suma es el hecho de que allí existió mucha mayor violencia y es por eso que se asesinó prácticamente a la población de allí y se tuvo que portar mano de obra esclava proveniente de África, que en ese sentido, hace ya mucho tiempo atrás, ya había sido acostumbrada para este tipo de trabajo forzado y está acostumbrada a este sistema de la esclavitud. Es por eso que a partir de este momento se instaura el sistema tricontinental, o sea que los tres continentes en aquel momento, que era América, Europa y África, estaban conectadas. Está bueno aclarar que a pesar de que por ahí en América del Sur el caudal de esclavos africanos fue menor, por ejemplo en la Argentina existe una gran comunidad afrodescendiente que persiste todavía. Y en el caso de Portugal se destaca porque la población originaria del Amazonas era una población que no se dejaba vencer o no se dejaba dominar, y es por eso que los portugueses tuvieron que apelar a la mano de obra esclava para poder empezar a trabajar la tierra. Bueno, de esta manera finalizamos el video, espero que les haya gustado y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.